En los últimos años, las plataformas de streaming han revivido algunas de las novelas clásicas más importantes de la literatura universal, llevándolas a la pantalla a través de películas o series. Estas adaptaciones han cautivado a las audiencias nuevas y han recordado a las generaciones anteriores la riqueza cultural de estas obras. Algunas adaptaciones que han llamado la atención son la serie Como agua para chocolate, dirigida por Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez, la cinta Pedro Páramo de Rodrigo Prieto y se está preparando la serie 100 años de soledad, dirigida por Alex García López y Laura Mora, que se estrena en diciembre de este año. También otras obras como El Conde de Montecristo y Orgullo y Prejuicio han estado en el gusto del público juvenil. ¿Has visto alguna de estas series o películas? ¿Te han atrapado tanto como para leer la historia original? Quédense en Trending, donde conversaremos si las series y películas son un puente efectivo para atraer a los jóvenes a la literatura. ¿Y a quién no le tocó en la secundaria o en la primaria, inclusive en los últimos grados, que pues nos tocara leer para la clase de español Pedro Páramo, Como agua para chocolate? Renandi, a algunos sí les gusta, les agarra ese gusto por la literatura desde esa temprana edad, pero pues hay algunos a los que les cuesta más trabajo, ¿no? Y pues justo también por eso se presentan este tipo de series, películas, otras maneras de presentar estos clásicos. Y al final de cuentas, pues qué tanto entonces esto es una manera válida, correcta de acercarnos a la literatura, y por eso queremos hablar de eso en esta emisión de Trending. También a propósito de que pues bueno, en próximos días ya estará iniciando la FIL Guadalajara, la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Entonces pues bueno, centrar también la atención en este todavía estigma existente de que a los jóvenes no nos gusta leer. Ren, ¿cómo estás? Qué gusto. Beto, qué milagro. Estamos de regreso, es época de enfermedades de vías respiratorias, pero estamos de regreso. ¿Cómo Pues estás? yo estoy muy bien, muy feliz de que estés aquí junto con Andy, porque el libro de Como agua para chocolate se me hace una de las, digamos, obras más importantes que tenemos en la literatura. Andy, tú te has hecho popular en redes sociales por particularmente este libro, junto con la serie que ha tomado también bastante relevancia recientemente. Eres egresada de FES Zacatlán, creadora de contenido, con más de 20,000 seguidores en este momento, y también bajo el título de @Luna y otros satélites. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, de verdad, yo súper emocionada de que me hubieran ofrecido este espacio, se los agradezco mucho y estoy muy contenta porque justo es un tema que me encanta. Yo soy apasionada específicamente, por ejemplo, con agua, en el caso de Como agua para chocolate, a mí esta historia desde siempre he conectado mucho con ella. De hecho, en los videos ya he dicho al grado de mi primer tatuaje es sobre esta historia. Entonces, pues, gracias por este espacio. En la conversación que teníamos preparando esta parte de cómo a los jóvenes nos acercan estos nuevos formatos a la lectura, te queríamos hacer esta pregunta de por qué ha tomado tanta relevancia en este momento. Como agua para chocolate ya tiene una película que es de 1992, es el 2025 y sigue atrapándonos esta historia. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? Yo creo que hay distintos puntos de vista, he visto muchos comentarios en la red, pero yo puedo hablar desde experiencia propia, es que resuenan mucho las historias, digo, a lo largo, o sea, de las dinámicas familiares. Nunca te puedes olvidar de que en las tradiciones, por ejemplo, de familia mexicana, pero no solo esta, sino de Latinoamérica o el mundo, siempre está, por ejemplo, esta madre que quizá que reprime las tradiciones que te hacen decir esto es como debes actuar en lugar de esta es quien debes ser. Entonces yo creo que habla mucho de esta eterna lucha entre el deber ser y hacerle caso genuinamente a quién eres tú y lo que sale de ti. Y hay veces en que encuentra la forma, incluso si la tradición te reprime, a través de tus sentimientos vas a encontrar la forma de sacarlo y proyectarlo en el mundo. Y también por el hecho de que, apenas lo comentaba, siento que es un ejemplo de cómo nuestro mundo exterior e interior interfieren entre sí. Algo nos pasa y nosotros reaccionamos y a la vez eso causa una reacción. Yo creo que es algo bien humano, entonces resuena en cualquier época y en cualquier parte. ¿Y qué tan importante es, Andrea, algo como dice Ren, lo que platicamos en la preparación de este programa? Al final de cuentas, pues es una manera en la que se mantienen vigentes estos clásicos de la literatura. Ver la serie no es leer el libro, o sea, eso creo que nos queda bastante claro, ¿no? Pero ¿qué tan importante es, por ejemplo, esto que tú dices, que es una manera en la que uno se proyecta, en la que se encapsulan elementos culturales de cierta época? ¿Qué tan importante es que estos medios, me refiero a series, a películas,
mantengan vigentes los clásicos de la literatura, independientemente de si todavía el espectador ya leyó o no ha leído el libro, ¿no? O sea, qué tan importante es mantener como esa vigencia. Yo creo que es muy importante porque es herencia cultural y es herencia humana y nos pueden conectar con otros momentos, porque a la vez sí es algo que sigue muy vigente, pero nunca te dejas de dar cuenta de que te habla de una realidad, de un pasado, de un país, de una cultura en específico. Entonces yo siento que ayudan mucho, son muy valiosas estas series y sobre todo a reservas de que, por ejemplo, algunos lectores podamos decir, me hubiera gustado que esto hubiera sido de esta forma o de aquella. Yo creo que lo valioso es que utilizan recursos de la actualidad para tener, o sea, para mantener vivo un legado cultural. Entonces, de repente dicen, hay personas que quizá no conocen el libro, la película de 1992, que yo la amo con todo mi corazón, incluso hay un ballet, pero no sé, es como decir, voy a buscar llamarles la atención a una nueva generación, entonces tengo rostros nuevos, que por ejemplo, ha habido mucha controversia por los actores elegidos, pero yo creo que es muy bueno que los jalaran de otros proyectos, porque así alguien que dice, me gusta mucho este actor, esta actriz, se acerca al proyecto y le gusta quizá la historia, entonces eso los lleva al libro, los lleva a la película, entonces es una cadena, es, lo que platicábamos es un puente, es un puente, también a través de la música, entonces yo creo que es muy valioso lo que hacen independientemente de las reservas que algunos podamos o no tener. Yo la verdad estoy muy contenta en general. Ajá. Sobre todo porque estos contenidos como Agua para Chocolate y Pedro Páramo han tomado bastante popularidad en TikTok, que es una red donde hay mayormente jóvenes, ¿no? Y entonces tú los ves preguntando como de, entonces esto pasaba en la Revolución y ¿por qué entonces hablan de estas tiendas de raya, por ejemplo, ¿no? O sea, es una forma como también de acercarte a otros contextos de un México que no conoces, ¿no? Pero aquí yo te preguntaría, Andy, ¿por qué crees que esta parte de la lectura no ha sido tan relevante, ¿no? Hay personas que nos estamos enterando que existe un libro a partir de estos contenidos. ¿Qué hay en el fomento a la lectura que se nos hace a los jóvenes a lo largo de nuestra vida que a lo mejor nos llevan a no interesarnos tanto también con este estigma de a los jóvenes no les gusta leer y nada más quieren ver series y películas? O sea, ¿qué hay de eso en la popularidad que han tomado estos contenidos? Pues yo a veces siento que una generación critica a la siguiente, no haces esto bien o no lees esto, pero se tiene que tomar mucho en cuenta desde mi punto de vista cómo se nos quiso infundir una práctica, la lectura, el hábito. A veces, por ejemplo, decimos, nos tocó leer Pedro Páramo en primaria, en secundaria. ¿Qué tan recomendable era que se nos pusiera a leer Pedro Páramo en secundaria en lugar de otras lecturas más cercanas a nuestras emociones, con las que pudiéramos conectar más en ese momento y que tuviéramos las herramientas para apreciarlo? Porque yo siempre he visto, por ejemplo, la lectura como hacer ejercicio. Tienes que acostumbrarte a leer, tienes que acostumbrarte a hacer ejercicio, entrar en forma. Entonces, como se nos infunde se nos infunde la lectura por reputación más que por gusto. Claro. Es como, tienes que leer 100 años de soledad, tienes que leer Pedro Páramo. ¿Por qué? O sea, aparte de decir que lo leí. Claro. O sea, tiene que haber un disfrute y siento que desde ahí deberías de ser desde el disfrute, porque yo de repente me cuesta trabajo agarrar un libro y es cuando empiezo a leer cómics, me voy por métodos más visuales, porque sé que hay que dar un reposo, hay que dar un descanso y siento que eso es algo que no tan fácil se nos enseña desde niños y esto siento que es un trabajo que viene desde las primeras etapas. Y inclusive, Ale, o sea, en la preparación del programa, pues bueno, hablábamos específicamente de que esta conversación la estamos llevando por vía de obras literarias latinoamericanas, porque pues hace 20 años, ¿no? Se empezó a popularizar, por ejemplo, Harry Potter, que es una serie de libros para adolescentes, se llevó a la pantalla grande, ¿no? Por solo dar un ejemplo. Entonces, pues, ¿a qué se deberá? O sea, ¿a qué se deberá esto que mencionabas de que se hace más como por imposición que por gusto? ¿O cómo podríamos proceder eso? Muchas veces todavía existe este estigma desde como una perspectiva academicista en el sentido de pues es que no leen porque son flojos o sea, frases como de ese estilo. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer en la propia comunidad de literatura? Tal vez en este sentido, pues de también dejar de estigmatizar el ver la serie, ¿no? O sea, al final de cuentas, estás consumiendo ese producto cultural en otra manifestación y te puede acercar, ¿no? O sea, ¿qué se podría hacer como para empezar a cambiar un poco esa conversación al respecto de ello? Bueno, voy a hablar desde mi experiencia, pero creo que abrir nuestra mente, porque a veces siento que las personas que se consideran parte como del mundo oculto, a veces
tienen a decir cerrarse, y es como no leemos o no leen los jóvenes o no leen lo que ustedes consideran que deberían estar leyendo. Claro. Entonces siento que parte de esto es tener esa flexibilidad de decir, ok, estos materiales son muy valiosos porque de verdad yo aprecio mucho los clásicos y estas herramientas, pero también tener en cuenta que hay nuevas formas de expresarse, hay nuevas herramientas, y el ser humano es muy visual, somos muy visuales, claro, y hay mucho valor en eso. O sea, el cine, el lenguaje audiovisual es muy valioso por sí solo. Es lo que comentabas, Ren, que independientemente de que vayan a dar al libro o no, se va a aprender algo, se va a aprender algo. Entonces, partir de ahí, que es como el conocimiento, independientemente de dónde venga, va a ser valioso. Y si en este momento las generaciones nos llama más algo audiovisual, en mi opinión, yo creo que no se debe demeritar, claro, porque es un poco de todo. A veces pienso que una persona igual y no lee, pero nos saca la vuelta a quienes tenemos el hábito de leer porque escucha mucho, porque le gusta platicar con la gente, porque es de mente abierta. Entonces, claro, yo creo que sería mucho ese ámbito, todos ser flexibles, tanto quienes acostumbran un tipo de lectura a decir, a ver, vamos a darle la oportunidad a este clásico, a Pedro Páramo, porque es increíble, o sea, a mí me encanta, yo vivo por Pedro Páramo, por la forma en que describe, en que narra, decir, le voy a dar la oportunidad, quizá yo leo fantasía, yo leo ensayos, yo leo poesía, pero vamos a ver qué pasa. Y así los que leen los clásicos, los que están puestos como herencia cultural, decir, ¿por qué no un cómic? ¿Por qué no nuevos autores? Un género que sea desconocido para mí. Yo siento y también que se trata junto de con nuevas alternativas, ¿no? Algo que ha surgido bastante y de lo que tú eres parte, Andy, es esta parte de BookTok, ¿no? El crear contenido en redes sociales, como mencionabas, para abrir el diálogo, para ver qué está opinando la gente, qué dudas tiene, cómo se puede hacer toda esta parte del intercambio cultural, que es un poco lo que también vamos a revisar en la segunda parte de nuestra entrevista. Así que vamos a una breve pausa, pero no se vayan porque al volver continuamos hablando sobre agua para chocolate, Pedro Páramo y también algunas otras adaptaciones de la literatura latinoamericana. Ya volvemos. ¿Qué es BookTok? Me apareció este comentario porque yo en la mayoría de mis videos hablo de BookTok, esto y el otro, pensando que todo el mundo ya sabe qué es, pero sé que hay personas a las que les llega este contenido que no necesariamente están ligadas con BookTok o les gusta el contenido de los libros. Entonces te preguntas tú, ¿qué es BookTok? Porque sí, ya no solamente está dentro de TikTok, sino que salió a las afueras, al mundo, donde incluso llegas a librerías, y algunas librerías, sobre todo en los Estados Unidos, hay una mesa en específico que dice favoritos de BookTok, todos hablan de BookTok. Esencialmente comenzó como un hashtag aquí en la aplicación de TikTok, que lo que hace es como organizar el contenido para que se vaya a las personas correctas. Es decir, BookTok habla de libros, entonces a las personas interesadas en libros les van a salir los videos hechos con el hashtag BookTok, porque libros. Poco a poco se fue formando una gran comunidad enorme, incluso de millones de billones de personas. Esta es la cantidad de veces que se ha visualizado o se ha usado el hashtag BookTok, entonces ven ustedes la magnitud. Y al final de cuentas solamente es hablar de libros, llegar a conocer personas de la comunidad que aman los libros, recibir recomendaciones, recibir opiniones populares, opiniones impopulares, todo lo que necesites saber de libros está en BookTok. No solamente es utilizar la plataforma para hablar de libros ya existentes, sino que si tú eres escritor, puedes utilizarla para aumentar tus posibilidades de que te publiquen, o para aumentar las ventas de tu libro, o para utilizarlo como una herramienta para promocionar tu libro en sí. Por ejemplo, este es el mío. Así como hay de libros, hay de muchísimas cosas, de películas, de música, de teatro, etcétera, etcétera. Lo único diferente es que a mí solamente me salen cosas de libros, porque yo amo BookTok. Podría resumir como que es un apartado dentro de la plataforma de TikTok donde solo se habla de libros. Pero bueno, dime, para ti, ¿qué es BookTok? Regresamos para seguir platicando sobre estas adaptaciones literarias, particularmente de Latinoamérica, hacia series y películas, conociendo un poco justo cómo es que los jóvenes nos acercamos, Ren y Andy, a través de TikTok, ¿no? Yo te haría rápido la pregunta, Ren. ¿Tu algoritmo te trae a BookTok en TikTok o no? O sea, sí, ¿tú definitivamente. Yo conocí a Andy en BookTok. Sí, o sea, Andy sabemos que es parte de la comunidad de BookTok. Habemos unos que no, yo soy más de TikTok de deportes, pero pues justamente es parte de esa comunidad, ¿no? O sea, es parte de ese... relacionarte con personas de tus mismos gustos. Y sobre todo parte también como de este estigma que todavía existe, que los jóvenes nos la pasamos en TikTok o en Instagram Reels viendo
nada, ¿no? O sea, viendo puro entretenimiento barato de 15 segundos. No necesariamente, ¿no? O sea, hay muchas comunidades como BookTok en las que te puedes acercar, nos lo explicaba muy bien en esta cápsula que nos preparó el equipo de Entrending. Entonces, pues bueno, o sea, en ese entendido justamente de que la creación de contenido también te acerca justo a este tipo de clásicos, exactamente, de comunidades, gente como dices, Ren, que comparte tus propios gustos. Pues regresando un poco al tema que estábamos hablando, Andy, tú lo tocabas antes de que nos fuéramos a la pausa, en esta cuestión de, por ejemplo, o sea, una obra como Pedro Páramo que nos toca leer en la secundaria, que hay muchos que no le entendimos a la primera porque teníamos 13 años y pues esta complejidad de obra literaria, pues, ¿qué es esto, no? O sea, ya que se traslada, ¿no? O sea, se hace esta adaptación en una película ahorita en estas semanas que se estrena. Pues, ¿qué podemos hablar al respecto de trasladar una obra compleja, una obra profunda, una obra muy descriptiva para llevarlo a otro formato y sobre todo, pues tal vez que mantenga, no quiero decir su calidad, pero pues sí su impacto, ¿no? O sea, al final de cuentas, exactamente, su esencia. O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto tú como comunicóloga, tú como alguien de esta comunidad de BookTok, en esta... Pues sí, en esta, no sé si es una traducción de lengua, ¿no? O sea, de lo literario a lo cinematográfico. Pues desde mi cuadrito, yo aquí me siento como desde dos puntos de vista. Uno es como apreciando la adaptación que se hizo, de la que yo no sé más que por fuera, ya vi el resultado, pero también como creadora de contenido en mi escala. Y yo, algo que noté con esta adaptación es que se nota que los creadores tenían muy claro lo que amaban de la obra. O sea, creo que cuando tú tienes claro qué es lo que te gusta del material, es más fácil que lo presentes con mayor claridad. Porque, por ejemplo, yo siento que en Pedro Páramo se habla mucho como estas descripciones del entorno que hacen como alusión a los sentidos, a todo el impacto que tiene alrededor en tu cuerpo. Entonces eso es algo que por la lectura es muy bello de escuchar. Entonces lo que hicieron fue presentarlo en visual, es algo que yo había comentado en un video, que te lo muestran con los vestuarios, la textura de la ropa. Esa es una forma de traducirlo, pero siento que porque tenían muy identificado qué amaban, o sea, esa esencia del libro te lo pasan, te lo traducen. Entonces yo a veces eso es lo que hago. Porque quiero que las personas que vean este video sientan curiosidad por ver esta película, por leer este libro, a ver, claro. Y yo, por la identidad que se marcaba de esa época, porque a pesar de que, o sea, me gusta que es más descriptivo que lleve, no es tanto que lleve una trama, sí la lleva, pero me gusta más la descripción. Entonces, esto es en lo que me gustaría que se fijen. Siento que eso ayuda mucho, tener claro qué es lo que a ti te gusta para que sepas qué es lo que quieres que los demás vean. Por ejemplo, también en esta parte de como agua para chocolate tenemos los postres, ¿no? Algo que es muy clásico de esta lectura es como todo se te antoja, cómo quieres cocinar todo, quieres comerlo. Incluso hay ediciones del libro que vienen con el recetario, o sea, una completa locura porque es fusionar como muchas partes, ¿no? De una lectura también trasladar a la cocina. ¿Esto cómo se relacionaría, por ejemplo, por la manera en la que queremos consumir historias, Andy? O sea, cómo yo puedo ver todos estos escenarios en la serie y al mismo tiempo la cocina e interesarme al mismo tiempo por todo un contexto de revolución, ¿no? Y de prácticas, pues digamos, como lo mencionabas, que se han llevado por generaciones en México. Yo creo que es por la atmósfera que se crea, que a veces, por ejemplo, en mi caso como lectora, lo que me gusta de un libro sí es como la historia, pero si le pones personalidad a la forma en la que me la cuentas, es como sí, porque justo lo que mencionabas de las recetas que describen ahí, yo no he leído el diario de Tita, que también se usó como base para esta adaptación más reciente de Como agua para chocolate, pero he visto la edición y les pusieron fotos, detalles, eso enriquece como mucho la experiencia, como tiene mucho que ver la atmósfera que se crea para que tú te sumerjas en ella. O sea, ya no estás viéndola desde aquí, sino que de repente estás en medio de todo lo que está sucediendo. Por eso yo creo que es algo que ayuda mucho todo, salirte un poco de tu época, de tu realidad para entrar en esta otra. Y yo creo que también por eso llaman tanto la atención, porque te estás metiendo. Gustan mucho las historias de época. Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, ahorita también hace un par de años siento que el apogeo se ha disparado también porque, por ejemplo, llegó esta otra forma
no es adaptación, pero es de la misma época, basada en Bridgerton. Entonces, gusta mucho. Entonces, cuando tienes algo de época y luego está basado en un contexto que te pertenece, en un país, es cuando dices, qué pero bonito. ¿por qué nos están gustando tanto a los jóvenes, no? O sea, ¿por qué estas historias de época, pero no historia de tercer grado de secundaria, no? O sea, ¿qué hay en ese inter, Andy, de la manera en la que estamos consumiendo las historias? Pues yo siento, es lo que platicábamos de hecho ayer, y somos seres visuales, somos seres muy visuales, y no solo los jóvenes que dicen, no, a los jóvenes solo les gusta ver series, televisión. Afortunadamente en mi círculo no me ha tocado escuchar este tipo de comentarios, pero sí sé que pueden ser muy reales, pero es que en realidad siento que el ser humano en general es muy visual. Claro. Entonces nos llama mucho eso porque es un lenguaje con el que estamos acostumbrados a convivir mucho, también por las circunstancias, ¿no? De que pues lo que se dice era digital, la rapidez, o sea, todo lo que estamos acostumbrados, yo creo que es un lenguaje con el que encajamos muy bien como generaciones, o sea, claro. Todos los que estamos como, pues no sé, como generaciones, pero también todos. ¿Dirías tú, Andy, entonces, o sea, este tipo de adaptaciones no son fomento a la lectura, ¿no? O sea, no es un fomento a la lectura, pero lo dijiste tú hace ratito, es un puente, ¿no? O sea, ahí crees tú que radica la importancia de que pues las plataformas de streaming hagan estos esfuerzos, ¿no? O sea, radica en esa importancia de ellos evidentemente lo hacen con la necesidad de generar sus vistas y demás, pero están acercando, ¿no? Indirectamente o tal vez muy directamente están acercando a productos literarios clásicos que si te lo dejan tal vez de tarea en la secundaria, lo haces a regañadientes o no lo haces, pero cuando tienes este acercamiento con algo visual, como somos muy visuales, ahí es entonces donde radica la importancia de estas adaptaciones. No me quiero atrever a decir sí, ahí está la importancia. Aquí yo creo que hay dos cosas como muy importantes, y una que siento que las adaptaciones son importantes por sí mismas, aunque no fomenten la lectura, aunque la persona no diga, no voy a ir a leer el libro, pero ya te están hablando, ya te están dando cierto conocimiento de cómo era la época, de cómo es el lugar, de la cultura. Por sí sola ya es rica, ya es valiosa. Okay. La adaptación sí es un puente, y sí puede fomentarla, porque a veces te quedas con hambre de más, dices, me gustó tanto que necesito más, y es valiosa por eso, pero a la vez también siento que no se les debe dar como esa responsabilidad de fomentar la lectura, porque eso viene de cultura. Y además eso es algo que nos platicabas, ¿no? Nos decía ayer Andy que también parte de nuestra curiosidad, ¿no? Nuestra curiosidad como consumidores, o sea, como dices, te quedas con ganas de más. Bueno, buscas ahorita en el acceso al internet, pues ya si no lo sabías te das cuenta que hay un libro, lo puedes leer, ver la versión original, o sea, también esa responsabilidad de curiosidad como consumidores que tenemos nosotros, ¿no? De curiosidad, chicos, y también de entablar un diálogo. Justo en los comentarios tenemos a Laura Ramos que dice, a mi madre le encanta Como agua para chocolate y Arráncame la vida, otro clásico súper importante de une generaciones, la literatura. O sea, conecta generaciones a través de una serie, a través del libro, de la película de los 90s. Aquí ya hay algunos fans de Andy. Cris Estrada dice, amo cómo Andy explica todo. También tenemos a Marta Arauz. Generalmente Los Miserables es presentada como musical. ¿Cuándo podría dar para una serie? Definitivamente es algo que también nos gustaría ver bastante. Y Juan Carlos Vargas dice, saludos desde Baja California. Y Pati Arreola, yo soy de otra generación y para la mía creo que nos engancha la nostalgia. Nos remonta a la época en la que nos topamos con el libro. Por lo menos así me pasa a mí. Ellos hablan de una nostalgia cuando vieron por primera vez este libro, y las nuevas generaciones están hablando de toda esta parte de cómo crees que eso pasaba en la Revolución y si Pita y Pedro si iban a estar o no juntos. O sea, creo que es también esa parte de todo un diálogo, ¿no, Andy? Como acercándonos ya al final de nuestra entrevista, también yo te haría esta pregunta de algo que se dice mucho en redes sociales, es que los libros y las series siempre van a estar peleados porque nunca vas a poder estar conforme ni con uno ni con otro. ¿Qué nos dirías en esto de manera muy breve? Eso depende de quien lo vea. Claro. Porque hay quienes siempre van a decir no, y pues si no quieres está bien. Yo soy de las personas que busca darse la oportunidad y disfrutarla como experiencia en particular. Obviamente no puedo evitar como lectora hacer las comparaciones y tener deseos, pero no voy a decir esto, o sea, esto está mal. Claro. No, es simplemente yo desearía y no me voy a cerrar, siento que no.
el que estén peleadas va a depender mucho de quién cuente la historia. Si es Claro. una persona que prefiere quedarse con el material original, así va a ser, pero hay muchas personas que, o sea, me han llegado a comentar, pues es una adaptación, tienes que hacerte la idea de que se va a tomar libertades, entonces es de cada uno, o sea, se hace comunidad, pero al final la experiencia es también individual, eso cuenta mucho. Sí, al final de cuentas creo que no podemos, lo que hablábamos al principio de la entrevista, Renandy, de esta perspectiva academicista, pues tampoco se trata de está bien o está mal, sino entenderlos como productos culturales particulares y día de ahí, pues tener esa curiosidad de adentrarnos más, y si no conocíamos los libros, pues ahora irnos a ver las obras originales, y así entonces estamos formando parte de la comunidad literaria. Andy, recordémosle a la audiencia que te pueden seguir en @Luna y otros satélites, parte justamente de la comunidad de BookTok. Entonces, para todos los interesados que quieran seguir escuchándote y vean tu contenido, pues por ahí te encuentran. Llegamos al final de la entrevista, Andy, te agradecemos que hayas podido platicar con nosotros. Gracias a sobre este tema. ustedes, de verdad. Muchísimas gracias, Andy. Yo también me quedo mucho con esta parte de dejar de adjetivizar la lectura y las series. Eso ya es de hace 20 décadas. Que aprendamos de Como Agua para Chocolate, adaptarnos Vamos a todo a lo que disfrutar. sigue. Exacto. O Exacto. sufrir como queramos. Muchas gracias, Andy. Y nosotros llegamos al final de esta emisión, pero no nos iremos sin antes invitarles a seguir la FIL Guadalajara por la UNAM Responde. En los próximos días traeremos todo el contenido que estarán recolectando nuestro equipo por allá para que sigan toda esta parte de la cobertura que tendrá TV UNAM. Y por supuesto, nosotros también nos encontramos aquí el próximo miércoles a las 13:30 horas por Facebook Live y a las 20:30 horas por la señal de TV UNAM, con repetición los sábados a las 19 horas. Beto, nos vemos o no la siguiente semana. Ahora sí nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien.